¿Qué evidencia tenemos ahora sobre las secuelas que Muchísima tenemos en el evidencia. COVID? Hicimos inclusive un estudio ecuatoriano, es decir, en temas de COVID hemos publicado 60 artículos científicos en el Ecuador con mucho, digamos, orgullo y sacrificio y más que nada con el tiempo que le quité a mi familia en aquel entonces. Somos los que más hemos publicado sobre COVID en el Ecuador, pero hablo de evidencia real, no hablo de publicar un tuit o de hablar en la televisión, sino de evidencia real. Y uno de los estudios fue sobre el long COVID en el Ecuador, el COVID prolongado o las secuelas del COVID. Las enfermedades infecciosas dejan secuelas. Ponte un ejemplo simple, la varicela. ¿Qué secuela te deja? La cicatriz, ¿no es cierto? A los que nos dio varicela sabemos que por ahí tienes una cicatriz de la varicela. Polio, ¿qué secuela te deja? La imposibilidad para mover adecuadamente las piernas, es decir, la secuela es la poliomielitis, la afectación del músculo. ¿Qué secuela te deja una meningitis bacteriana? Te deja alteraciones cognitivas, pierdes la memoria y demás. ¿Qué secuelas nos deja el COVID? Hemos estudiado tanto esto que se han descrito 200 síntomas relacionados al COVID. Y de estos, unos duran semanas, otros duran trimestres y otros duran años. Y estas secuelas del long COVID, unas de las más llamativas era el brain fog, es decir, tu cerebro estaba inflamado y eso provocaba alteración en tu memoria, en tu capacidad para pensar, estabas cansado, estabas obnubilado, es decir, una secuela, ojalá, no sabemos de ciencia cierta cuánto dura, pero estabas cansado. Y esta secuela del brain fog es muy marcada. La ansiedad y la depresión se han disparado, no solamente durante la cuarentena, que aquí en el Ecuador vimos que el suicidio no aumentó, porque tal vez como somos una sociedad familiar, te guardabas con tu familia. Y bien o mal estabas con depresión, estaba tu mamá ahí o alguien ahí. Pero en cambio la depresión y la ansiedad han incrementado de forma dramática. Y de estas secuelas yo he visto pacientes que me dicen, Esteban, imagínate que una plancha caliente te está quemando la pierna. Eso siento. Sin razón alguna, sin un solo daño neurológico. Le han hecho miles de post-COVID. Entonces el long COVID inclusive afecta la calidad del espermatozoide, la cantidad de testosterona, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de infarto. Es una enfermedad muy compleja. Solo como para que dimensiones la locura de este virus, si tú perdiste el olfato me darás razón, yo perdí el olfato y el gusto. ¿Qué virus para raro te ocasiona tanto daño en los nervios que pierdes el gusto y el olfato? Y esto en todo el cuerpo. Entonces, a las personas que perdieron el gusto y el olfato seguramente se acordarán de esas etapas feas de que puedes comer una cebolla y no sentir qué es esto. Imagínate lo poderoso que era este virus como para afectar todos los órganos y sistemas. Y claro, el long COVID o el COVID largo es una secuela que va a hacer que hoy ese paciente con ansiedad, ese paciente con dolor raro, ese paciente con cefalea, ese paciente con brain fog, vaya eventualmente al doctor, vaya eventualmente a la farmacia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sobrecargando un sistema sanitario que ya de por sí en el Ecuador está sobrecargado, ¿no? Supongo yo que todas estas complicaciones, uno asume que es otra enfermedad. Me explico, estás como... Claro. Tienes un síntoma y dices, estoy, no sé, con gripe. Otra cosa, Ajá. claro. Pero realmente es una secuela del COVID, Es que una no estamos secuela. conscientes. Y mira tú que, claro, el sistema nervioso, digamos que la depresión y la ansiedad son problemas muy de generaciones, y desde las generaciones X hacia arriba se han visto tal vez más visibilizados. El cambio de dinámica del planeta hace que la gente trabaje más, tenga menos capital social, les llamamos desde la salud pública. Y obviamente en este caso, este cerebro que tal vez tenías un poco de ansiedad por A, B o C razón, se ve sobrecargado de una enfermedad viral muy neurotrópica, afecta a los nervios y claro, no te permite salir, no te permite salir de la ansiedad hasta que en algún punto la poca regeneración neurológica, porque acuérdate que los nervios no se regeneran tan bien como otras células y algunas neuronas nunca se regeneran, logran hasta cierto punto como que mejorar. Entonces, claro, después de tal vez 6 meses, mejoraste un poquito. Entonces, ahí tal vez puede ser la justificación de que, mira, yo tuve siempre ansiedad y depresión, pero de ahí estuve muy mal durante el long COVID, pero después, pues mejoré. Y es claro, es un proceso de regeneración celular que en el sistema nervioso es muy pobre en general. Y por eso es que estas secuelas de ansiedad y depresión son marcadas. Hicimos un estudio nosotros muy interesante sobre la venta de fármacos durante pandemia. Y claro, vimos cosas como la venta de ivermectina e hidroxicloroquina, pero picos enormes, pero también vimos venta de ansiolíticos y antidepresivos post pandemia de forma muy marcada. Entonces estamos acabando un estudio donde demostramos a nivel nacional el incremento de casos de ansiedad y depresión.
No lo puedo decir son todos casos de COVID porque hay pobreza, hay crimen, hay un montón de problemas más que son factores de riesgo para la ansiedad y la depresión. Pero la ansiedad y la depresión son uno de los 200 síntomas que hemos encontrado relacionados al COVID prolongado, ¿no? ¿Crees tú que es demasiado pronto para saber si son secuelas que tal vez estén para toda la vida? Es demasiado pronto. A ver, hay un estudio sobre la influenza en 2009 sobre secuelas pulmonares. Por ejemplo, paciente que se intubó con COVID va a tener secuelas tal vez de por vida. Es decir, ese pulmón se dañó y quedó fibrótico de por vida. Las secuelas neurológicas son más complejas de sanar hasta cierto punto, pero tal vez vamos a ir viendo. Vemos que en este estudio que publicamos, después de un año, las secuelas ya se reducen más o menos a un 12 a 20% de el 70% que la gente reporta el primer trimestre post-COVID. Y claro, aquí viene la importancia de la vacuna. Hago el famoso disclosure, no me paga ninguna farmacéutica, no recibo regalías por las vacunas que ustedes se pongan o se dejen de poner, pero vimos en el estudio que si es que te dio COVID antes de la llegada de las vacunas, tenías más riesgo de desarrollar long COVID y que una vacuna protege de long COVID, pero la dosis completa o el esquema completo de aquel entonces protegía mucho más. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la salud pública? Medidas costo efectivas. Yo no le puedo decir a Erika, oye, nunca más te infectes de COVID, ¿no es cierto? O ándate al doctor y trátate tu depresión. Puedo decir, mira, hagamos todo lo posible para prevenir. Hay un tema que se llama la historia natural de la enfermedad y que sabemos cómo se desarrolla una enfermedad. Hay que atacar la historia natural de la enfermedad desde la prevención. Prevención primaria o primordial, que son dos cosas diferentes. La primaria, la vacuna. Es decir, si usted tiene miedo de que le vuelva a dar COVID grave, vacúnese contra esta enfermedad y contra las múltiples que hay. ¿Por qué estamos viendo tanta secuela del COVID y por qué la gente dice, mira, hay otras enfermedades que son peores y que no estamos hablando de eso? Porque es la coyuntura. 1920, la famosa influenza o la gripe española, mal llamada, ¿no? Porque nació en Estados Unidos, los primeros brotes, pero habrán dejado sus secuelas, pero nadie las estudió. Hoy estamos 100 años después. Entonces, claro, nos hemos olvidado de eso. Seguramente en el 2050, pues ya las secuelas del COVID, nadie hablará del COVID o de las secuelas del COVID, pero estamos en pleno proceso en un mundo muy globalizado de mucha investigación. Entonces estamos ayudándoles a ustedes a que tengan datos para que tomen las decisiones correctas. Y los médicos son los principales gestores de esto, ¿no? Que muchas veces también son nuestros, a veces, principales enemigos en el tema de política pública, porque hay médicos y algunos médicos son antivacunas. Algo que yo, por ejemplo, es como que, como decir que a un futbolista no le guste el fútbol, casi, ¿no? Sí, prácticamente. Me acuerdo claramente que, hablando de fármacos, mi padre prácticamente nos obligó durante la pandemia a tomar ivermectina. Él es un agricultor, le encanta el tema, es avicultor también, se dedica a la crianza de aves. Y bueno, solo como contexto, nosotros siempre creímos de las vacunas, porque en serio, la tasa de mortalidad de las aves bajaba muchísimo cuando estaban vacunadas. Entonces en la casa era como que no, las vacunas funcionan y cuando podamos vacunarnos hay que hacerlo. Pero asimismo había este fármaco que en la comunidad de agricultores estaba sonando que ya nos inyectamos ivermectina, nos tomamos como jarabe, otros bueno, etcétera. Y dijeron, no, esto está funcionando. Entonces, tomando esto como ejemplo y otros fármacos y lo que decían múltiples doctores, ¿cuáles son mitos en cuestión ya al tratamiento de lo que funcionaba y no con el COVID? Bueno, un mito totalmente descartado y que siempre fue un mito fue el dióxido de cloro. Nunca funcionó, nunca tuvo un solo dato que respalde su uso. La ivermectina, hubo un par de estudios experimentales que, claro, en ese entonces que no había nada, alguien dijo, mire, estudié ivermectina en una cajita Petri y encontré que las células se morían más rápido. Entonces la gente empezó a usar ivermectina. Pero es un antiparasitario que no tenía efecto con un virus. Y cuando fuimos en estas campañas nacionales, nosotros cuando todo el mundo estaba encerrado, fuimos a una finca en Santo Domingo, donde todos se habían inyectado ivermectina. O sea, ni siquiera solo tomado. A todos les dio COVID y de ellos, lamentablemente, el dueño le dio un COVID severo y a la esposa se murió y todos se habían inyectado. Es decir, ¿cuál era el problema de estos mitos? Es que la gente decía, me tomé ivermectina, me dio COVID y me curé. Y por eso es que yo salí con el tema de que yo comí encebollado
y me curé del COVID. Y claro, eso se regó como una... Porque a mí me decían, oye Esteban, mi abuelita tuvo COVID, le dimos ivermectina o le dimos dióxido de cloro y se curó. Tú lo que quieres es que la gente se muera más o que compren tus medicinas. Le digo, mira, la gente vive porque toma agua. Es decir, yo también puedo decir, tomé café y me curé. O dormí 8 horas al día y me curé. Y claro, esa relación se daba con múltiples cosas. Entre ellas... el tomar dióxido de cloro. Es decir, yo podía tomar dióxido de cloro o podía inclusive tomarme un shotcito de gasolina que la gente en la costa se tomaba. Se tomaba veneno de serpiente, se tomaba licuados de plantas y decían, aquí todos tomamos eso y todos se curaron. Ningún solo muerto de COVID en mi pueblo. Claro, es una coincidencia, pero no es realmente una causa. Entonces, de los mitos, la ivermectina, la hidroxicloroquina, hoy se conoce que muchos fármacos... en aquel entonces que se usaron, no funcionan. De fármacos no se me ocurre nada más. Bueno, tal vez cosas que empeoraban el COVID más bien. Cosas que empeoraban el COVID, la hidroxicloroquina. Cosas que empeoraban el COVID, también vimos el uso... la citromicina es otro que no funciona con el COVID como tal. Pensábamos que funcionaba. Pero de los que empeoran, y en ese estudio que hicimos en el Ecuador, encontramos que la hidroxicloroquina y los anticoagulantes, no porque no funcionen, sino que el que se tomaba anticoagulantes era porque realmente estaba más grave. Entonces esa persona que estaba grave se tomaba muchas cosas y esa gravedad podía acelerar el proceso de muerte. Pero realmente el hecho, todos los mitos de que las plantas por aquí, de que los batidos por allá y que los brebajes por aquí, la gente se tomaba agua de mar y todo, no funcionan y realmente simplemente eran un factor confusional que para los médicos nos generaba ruido, porque inclusive en la asamblea decían, pero ¿por qué no déjale tomar? No pasa nada si se toma. Bueno, si te quieres tomar agua de piscina o dióxido de cloro, tómate nomás. Pero realmente no digas que funciona. No, es que todo el mundo en mi familia se tomó y todo el mundo se curó. En cambio, yo conozco a vacunados que se han muerto todos. Entonces es como que es muy difícil hacer ciencia y hacer conciencia en un país que cree precisamente en esto, ¿no?